Vamos a ver un tema que se llama Superando los obstáculos en el servicio a Dios. Sí, porque decimos, híjole, se me vino el obstáculo, llovió, por eso no pude ir. Ay, sí. Hay cosas que se resuelven con fe y otras con sabiduría, ¿verdad? Bien. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí. Y mi Señor, ilumínanos, guíanos, háblanos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Vamos a tomar Hebreos 12:1, que en algún momento vamos a dar lectura, pero ahorita me voy a introducir. Nuestra vida cristiana es como una carrera. En esa carrera vamos a tener obstáculos. Y esos obstáculos hay que conocerlos para poder saltarlos. Si no te das cuenta de los obstáculos, ¿cómo los podemos saltar? Así es que no corremos la carrera solos. ¿Cuántos saben eso? Muchas veces pensamos que estamos corriéndola solos, o por lo menos así lo sentimos. Gracias. Vamos a leer Hebreos 12:1 y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es que dice que tenemos en derredor tan grande nube de testigos. Nuestra vida cristiana es como una carrera. Tenemos que correrla con paciencia. Diga conmigo, paciencia. Imagínese, el corredor que no corre la carrera con paciencia, lo más seguro es que no va a poder saltar los obstáculos y no va a poder llegar a la meta. Así es que el primer obstáculo en la carrera es la impaciencia, que tratamos de correr esa carrera tan rápido que podemos tropezar. Cuando un corredor corre, se debe de llenar de paciencia. Siempre su mirada debe de ir ¿dónde? Adelante, en la meta, ¿verdad? Sin distraerse, pero debe de ir con el paso que amerita, ¿verdad? Ningún buen corredor que se ha preparado para la carrera va corriendo apresuradamente, sabiendo que antes de llegar a la meta puede estar tan cansado que no llegue. Así es que necesita ir al paso. Diga conmigo, conforme a las reglas. Conforme a las reglas. Porque a veces queremos correr, pero no queremos respetar las reglas.
Así es que debe ir con el paso que amerita para no cansarse y quedar a medias en la carrera. ¿Qué significa paciencia? Significa resistencia o aguante alegre, o esperanzado y perseverante. Así es que, ¿qué significa paciencia? Resistencia. Una persona paciente que hace las cosas bajo las reglas, en el orden de Dios, es una persona que tiene buena resistencia. Y dice, o aguante alegre. Así es que, ¿cómo debemos de correr la carrera? Gozosos, contentos, ¿verdad? Porque está comprobado aún científicamente que muchos que han padecido cierto tipo de enfermedades como cáncer u otras enfermedades, la actitud que tienen ante la enfermedad y el gozo que tienen hace que muchos se sanen, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa paciencia, resistencia, aguante alegre. Así es que, ¿cómo estamos nosotros corriendo la carrera? ¿Alegres? ¿Gozosos? Vea el rostro de su compañera o su compañero. A ver, véalo. ¿Cómo está? ¿Contento, alegre o está bautizado con jugo de limón? Y luego dice también esperanzado. ¿Por qué? Porque el que corre y con esa buena actitud, corre con el fin de llegar a la meta. Entonces hay dos maneras de servir a Dios. Puedo servir a Dios como si alguien me estuviera obligando a hacerlo, o puedo servir a Dios con alegría. Esperanzado, contento. Pues el estar gozosos nos da resistencia. Algo pasa dentro de nosotros. ¿Saben qué pasa? Es la fuerza de Dios que Él nos lo regala. Porque los que servimos a Dios no debemos de servir en nuestra propia fuerza, ¿verdad? Debemos de servir conforme a las reglas. Y estas son las reglas, o sea, el Señor nos da principios de cómo debemos de correr la carrera cristiana. Así es que nos da fuerza para ser perseverantes. Perseverantes, una y otra vez, una y otra vez. Y así podemos experimentar su gracia, que es un regalo de Dios. El recibir esa fuerza sobrenatural para servir es gracia de Dios, que nos la regala. Nos da fuerzas cuando ya no tenemos ningunas. Isaías 40:31. Y dice así: pero los que esperan a Jehová, diga conmigo, a Jehová. Es diferente en Jehová. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si te fijas, ¿qué dice el verso? Los que esperan a Jehová. Esta palabra es muy significativa. Ahora, ¿por qué es muy significativa? Porque
marca dirección y relación. Marca dirección y relación personal. No esperas una cosa, esperas una persona. Amén. Los que esperan a Jehová. Espero a Dios, lo espero a Él, aunque la bendición tarde. Lo espero a Él. Habla de relación. Habla de, en esa relación Él marca dirección. ¿Y qué dice? No te distraigas. Tus ojos fijos en la meta. Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos tienen una relación con Dios? Vamos a tener nuevas fuerzas cuando estamos con Él. Y no estamos perdidos en la carrera, porque Él está marcando la dirección. Él está diciendo, por aquí, no te distraigas, tus ojos tienen que estar fijos en la meta. ¿En quién tenemos los ojos fijos? En Jesús. Amén. Y luego dice, levantarán alas como las águilas. Esta palabra como es un símil, es una figura retórica, es una comparación. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperamos en Él, en su presencia. Así es que esta A implica expectativa activa. Tener una expectativa activa. Cuando decimos esperar a alguien, significa estar atentos. Atentos. Significa estar listos con los ojos en la meta. Esa es la expectativa activa. Entonces, como tenemos nuestros ojos fijos en Cristo, tendremos nuevas fuerzas. Amén. Estamos con Él. Nosotros nos damos cuenta precisamente cuáles son nuestras limitaciones. Sabemos que tenemos limitaciones, sabemos que tenemos trabajo, sabemos que tenemos estudios, sabemos que tenemos muchas cosas. Y también sabemos que llega un momento en que nuestras fuerzas se acaban. Pero es cuando viene la gracia, cuando estamos con Él. Amén. Y es el momento que Él nos da nuevas fuerzas. Así es que cuando vamos en la carrera, debemos de ir al paso. Diga conmigo, al paso. Esperando en Él. Amén. Esperando en Él, en su presencia, en su guía, en su dirección, en su instrucción. Así es que a través de su gracia nos da nuevas fuerzas. Y dice, levantarán alas como las águilas. Dios diseñó las águilas para remontar el vuelo. Pero el águila llega un momento en que se empieza a envejecer. ¿Sí? Ve a su compañero, no porque está viejo. Estoy hablando espiritualmente. ¿Sí? Espiritualmente a veces podemos empezar a envejecer. A su pico le sale una capucha o costra que le impide remontarse. Entonces imagínese en esa condición. ¿Cuántas veces nuestro pico se engrosa?
Y muchas veces hablamos lo que no conviene. Así es que tiene que vencer los obstáculos. El águila, ¿verdad? Tiene que vencer los obstáculos, azotando como su pico sobre la roca. ¿Sí? Porque miren, es mejor estar arriba de la roca y ser quebrantados, a estar abajo y ser desmenuzados. Amén. Y el águila se remonta en las alturas para estar sobre la roca. Ajá. Y fíjense, ¿cuál es la intención? Porque de arriba se ve mejor. La visión del águila es 10 veces mayor que la vista del hombre. Y tiene una vista muy profunda. Que de pronto viene la tormenta y se eleva arriba de la tormenta. Pero imagínense, si envejecemos espiritualmente, no podemos remontarnos arriba de la tormenta. Cuando vienen los problemas, debemos de remontarnos en las alturas, porque de arriba se ve mejor. De arriba tenemos una guía de parte de Dios, clara y precisa y bien direccionada. Así es que empieza el proceso de quebrantamiento. El águila azota su pico sobre la roca hasta que se sangra, logrando quitar esa costra que le impedía renovarse. Ajá. Medita un segundo. ¿Qué costras tengo? ¿Qué costras tenemos? Después empieza a quitar las plumas viejas una vez que su pico ya está libre. Empieza a quitar las plumas viejas que están sobre sus alas y que la hacen pesada. Aunque doloroso, lo logra. Y enseguida logra quitar las costras de sus patas. Porque con sus patas es donde agarra la presa para poder alimentarse. Con su pico libre se alimenta. Y es cuando levanta sus alas y se remonta hacia las alturas. Pero tuvo que vencer el obstáculo. Amén. Aquel obstáculo que está muchas veces delante de nosotros y que sabemos que estamos envejeciendo espiritualmente hablando, ¿sí? Y que nuestro pico está encallecido, no habla lo que conviene, se queja demasiado. Y dice, correrán y no se cansarán. Continuando con el versículo. Sabemos perfectamente que humanamente llega un momento que nos cansamos. Si entienden lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero también reconocemos que Dios está con nosotros renovando nuestras fuerzas. Y que cuando experimentamos la fuerza de Dios, así como lo hizo el águila, no nos cansaremos, porque corremos sobrenaturalmente la carrera que tenemos por delante. Vemos el ejemplo del profeta Elías, cuando Dios le dijo, ora y que deje de llover. Tanto tiempo, ahorita no recuerdo exactamente los meses que le dijo que debería de dejar de llover.
Y luego el rey Acab lo persigue porque lo quiere matar, porque hubo sequía en toda la tierra. Pero llega el momento en que aparece de nuevo el profeta Elías para poder orar y le dijo: tú vas a ir en tu carro. Y si me ves y yo llego primero, lloverá. Ajá. Elías fue delante del carro, pero él iba corriendo. Humanamente no se hubiera podido hacer, pero él tenía las alas de Dios. Él tenía la fuerza de Dios para llegar sobrenaturalmente antes que llegara el carro de acá, porque Dios dijo que llovería. Dice, caminarán y no se fatigarán. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Que no es que no nos cansemos. Estamos hablando lo natural y lo espiritual. Llega un momento que cuando nuestras fuerzas se acaban, viene la fuerza de Dios. La fuerza sobrenatural. Y esa es la que nosotros necesitamos. Necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos su presencia para poder correr la carrera y alcanzar la meta. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fíjense lo que dice, aguarda a Jehová. Espera en su presencia. Pero luego viene la parte que nos toca, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Porque Dios está contigo. Entonces dice, esfuérzate. Ajá, ¿quién se va a esforzar? Nosotros. Sí, espera a Dios. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Qué dice? Guarda silencio. Porque a veces Dios quiere que guardemos silencio ante la presencia de Dios. Porque a veces decimos, es que Dios no me habla. Es que hablamos, pero no escuchamos. Y ahí dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Espera su intervención, espera su guía. No te alteres con motivo del que prospera en su camino y por el hombre que hace maldades. Tú espera, porque tu espera tiene nombre, se llama Jesucristo. Amén. ¿No le damos un aplauso al Señor por eso? No esperas un evento, esperas una persona. Y cuando Él llega, toma su lugar. Amén. Y muchas veces pensamos que es por nosotros, que es por nuestra inteligencia, que es por nuestra fuerza que podemos lograr esto o aquello. Y a veces pensamos, ay, si no fuera por mí, esto no funcionaría. Pero no. Es por Él. Es por Él. Él es el que levanta nuestras alas como el águila. Él es el que da fuerza al cansado cuando ya no tenemos ninguna. Nuestra vida debe ser sobrenatural, dependiendo siempre de Él. ¿Qué nos dice la carta a los tesalonicenses? 1 Tesalonicenses 5:16. ¿Y cómo dice que debemos de correr la carrera? Corroborando. Estad siempre gozosos. ¿Qué dice? Siempre. ¿Qué significa la palabra siempre? Significa todas las veces. Esta palabra nos da la idea de que no importan las circunstancias,
sean buenas o malas, porque el buen corredor cuida su actitud y no se distrae. Sí, porque no podemos ver en lo natural. Se prepara uno para la carrera, pero no podemos estar viendo en lo natural. Ay, estoy flaco. Ay, estoy debilucho. Ay, no puedo. No. Espera en Él. Que nuestra actitud sea la actitud correcta. No te distraigas. El mantener la actitud incorrecta te debilita, te distrae y te saca de la carrera. Pues el mandamiento es estar siempre gozosos. Amén. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a correr? Perdón. ¿Cómo vamos a correr la carrera legítimamente si todo nos duele? Si los huesos nos están doliendo. El corazón alegre constituye buen remedio. Porque, como les decía, científicamente está comprobado que la actitud que tenemos aún en medio de la adversidad hace que la vida de Dios repose en nuestro cuerpo, en nuestra alma. El espíritu triste seca los huesos. Así es que cuando se mantiene una actitud correcta, los huesos se revitalizan. Voy a poner un ejemplo. Miren, como el que practica ballet, porque hay que correr conforme a las reglas. En un tiempo yo estudié ballet y aprendí que si no tenía la técnica adecuada para respirar correctamente, mis músculos se iban a endurecer. ¿Sí? Hay quienes están sirviendo y están ansiados, atemorizados, inseguros, temerosos. Que se tiene uno que acercar y decir, respira. Porque no respiran. O sea, correctamente. Así es que cuando uno no respira correctamente, los músculos se endurecen y nos podemos lastimar. El respirar correctamente hace que nuestros músculos se relajen y que haya más fuerza y perseverancia para lograr el objetivo. El tiempo que yo estuve estudiando y que estuve en el pandero, quiero decirle una cosa, nunca me lesioné, ni me dolieron las rodillas, ni me crujen tampoco, y tengo 70 años. Pero hay que correr conforme a las reglas. ¿Qué hacemos? Respira. ¿De verdad? Las personas que cantan, si no tienen una técnica correcta y no están respirando, ¿qué pasa al rato? Nódulos en la garganta, nódulos en la nariz, porque no se está respirando correctamente, no hay una buena técnica. En nuestra carrera como cristianos, estamos considerando este principio de estar siempre gozosos en todo tiempo.
No importa si estoy pasando tiempos difíciles, el manifestar el gozo de Dios me relaja. Sonrío, respiro. Porque cuando respiramos, hay vida. ¿No es cierto? No los veo muy convencidos. Deja de respirar un segundo. Aguántala. ¿Sí? Así es que tenemos que fijar nuestros ojos en la meta, en Cristo, y el corredor, cuando va corriendo, tiene que tener una buena técnica de respiración. Va corriendo la carrera y va respirando al paso. Inhala, exhala, inhala, exhala. Ajá. Así es que no se puede distraer. Incluso va sintiendo hasta su respiración cuando va corriendo. Correctamente, al paso, corriendo conforme a las reglas. Así es que si estás estresado, sin el gozo de Dios, de pronto te vas a tropezar en cualquier borde. ¿Verdad? Y hay quienes empiezan a quejar, es que aquí no tienen cuidado, allá hay un borde y por eso me caí. Iba y de pronto me caí en el hoyo. ¿Pero por qué? ¿Porque estaba el borde o porque estábamos distraídos? Ajá, tienes que fijarte por dónde caminas. ¿Cómo estás corriendo la carrera? ¿Estás gozoso o estás estresado? Así es que cuando corremos la carrera no debemos distraernos, porque vamos a caer en un hoyo y te puedes lesionar, porque no estamos corriendo legítimamente. O sea, no te distraigas. ¿Qué hacemos cuando vamos a ministrar? Por ejemplo, entramos a los salones y en ese salón hay 3 y 4 maestros a la vez. Y según las funciones y el reglamento dice que cuando tú llegues debes ser lleno del Espíritu. Debes haber tenido una relación fuerte, personal con Dios antes de venir a ministrar. Sí recuerdan eso, ¿verdad? Entonces, venimos a ministrar, a servir, a ministrar en la obra de Dios, a niños. Entonces, ¿qué sucede? Que si el maestro entra y se distrae y empieza a hablar con el otro maestro. Oye, déjame contarte, es que tengo un problema, ¿no? Y es que me pasó esto. Y empiezan a platicar su vida. Empiezan a platicar sobre sus enfermedades. Empiezan a distraerse. No están corriendo la carrera legítimamente. Porque no venimos a ministrarnos a nosotros mismos. Una vez que buscamos a Dios, amén, entonces debemos estar activos, corriendo la carrera conforme a los principios. No se vale que si yo tengo un problema, vengo y lo pongo en el otro maestro. ¿Para qué? Para que el otro maestro me ministre cuando vamos a ministrar niños. Es esa una de las razones por la que nosotros no permitimos festejos hablando en el contexto de los salones. Porque si ustedes se fijan, ustedes tienen programado ya todo. ¿Cierto? Ese es el tiempo de la dinámica, a esta hora recibimos, a esta hora damos clase, tiene todo así. Entonces ahí viene una hermanita, un hermanito bien intencionado, oye,
fulanito cumplió años, aquí traigo el pastel. Gracias, eres buen intencionado, pero ¿a quién le preguntaste? Diga conmigo, corriendo conforme a las reglas. Ajá, no se nos puede ocurrir algo, ay, se me ocurrió, qué buena idea. Ajá. Y luego toman el tiempo que le corresponde a los niños de administración, donde debemos de tener cuidado, atención, donde no podemos distraernos porque en cualquier distracción puede pasar un accidente. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Quieres felicitar a la persona? ¿Quieres darle un pastel? Sí, como no, te traje un pastel, lo tengo en el refrigerador y cuando salgas te lo doy. ¿O no es cierto? Porque no podemos tomar el tiempo que le corresponde a la administración de los niños. ¿Sí estamos de acuerdo? Así es que cuando nos estamos distrayendo y nos estamos apacentando a nosotros mismos o tratando de hacer otro tipo de actividades cuando es el tiempo de la administración en los salones de clases, estamos haciendo tropezar a otros. Así es que cuando alguien va corriendo la carrera no se distrae y va hablando con otro que corre, aún hablando consigo mismo. No, sí vas a ganar, sí vas a ganar. Y va corriendo y va hablando solo. Pero ¿sabe qué está haciendo? Está agarrando aire. Y el aire al ratito le va a producir un dolor y le va a impedir correr la carrera. Así es que ante Jehová, ante la presencia de Dios, guarda silencio. Amén. Cuando corremos la carrera en el ministerio, no debemos, como dije, distraernos empezando. Como ya dije, me adelanta mis notas. Contando lo que no conviene cuando está establecido de que somos ministros y vamos a ministrar a favor del niño. En la carrera de pronto podemos perder el sentido de la realidad. Y no estamos conscientes de que otros te están observando correr la carrera. Ajá. Tenemos a nuestro derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por esa razón, tenemos alrededor tan grande nube de testigos. En el contexto de este pasaje, los testigos eran los héroes de la fe, que conquistaron reinos, taparon boca de leones, algunos no recibieron lo prometido. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35. Y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Por qué? Porque no pudieron rescatar a sus hijos de la muerte.
Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. Estaban siendo perseguidos. Pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos son los testigos que caminaron por fe y vencieron todos los obstáculos. Amén. Estos testigos nos enseñan a vivir por fe. Estamos conscientes que nosotros como cristianos estamos corriendo la carrera cristiana y que tenemos testigos que están a nuestro alrededor, que nos están observando. ¿Estamos conscientes? ¿O piensan que no nos están observando? ¿Quiénes son estos testigos que nos están observando correr la carrera cristiana? Algunos jóvenes pueden decir, mis padres. Ajá. Tus padres, joven, te están observando correr la carrera cristiana. Y los padres no quieren que los hijos sean bipolares, que en la casa sean unos y aquí sean otros. Ajá, que aquí se ponga la máscara de santos y en la casa de Blue Demon. Quizás tu esposo está siendo testigo de tu vida, o tu esposa está siendo testigo de tu vida. Te están observando cómo estás corriendo la carrera cristiana. O quizás tus vecinos que te escuchan cuando gritas a tus hermanos o a tus familiares. O tus compañeros de trabajo. Y en la iglesia tus hermanos en Cristo. Por eso Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Un corredor en lo natural no debe de cargar peso para correr la carrera. No ves al corredor con una mochila en la espalda, ¿verdad? Y con 3 botellas de agua. ¿Verdad que no? Porque se harían tan pesada su carrera que lo más seguro es que no podría llegar a la meta. Cuando corramos la carrera cristiana debemos de despojarnos de todas esas cosas que nos estorban para correr la carrera. ¿Sí? Despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que está pesando en nuestra vida que te impide correr la carrera legítimamente? Una de las cosas que nos estorban es nuestra naturaleza caída. Nuestro mentor, el hermano Pablo, siempre decía, ¿quién es tu mayor enemigo? Una vez le dijo a mi esposo, ¿quién es tu mayor enemigo? Y Chuy le dijo, pues el diablo. No, tú mismo. Porque de nuestra naturaleza caída surgen todos los deseos y las concupiscencias de la carne. De nuestra naturaleza caída. Así, muchas veces estamos mirando a otros, distrayéndonos. ¿Cómo está corriendo la carrera el otro? Ay, mira, no lo está haciendo bien. Mira cómo tiene el dibujo. En lugar de ayudarlo, de inspirarlo, de instruirlo.
distrayéndose y argumentando que por culpa de esa persona que no fue amable conmigo, perdí la paz y el gozo en la carrera. Y sentimos, ay no, no, ya no quiero nada. Porque no esperaba que esa persona reaccionara de la manera como reaccionó. Pero ¿en quién estamos fijando nuestros ojos? ¿En nuestra meta? ¿En Cristo? ¿O en las debilidades de otros? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pues esta palabra asedia significa que el pecado nos encuentra por todas partes, tratando de obstaculizar nuestro camino. Aquí vemos el ejemplo de Timoteo. ¿Cuáles eran los obstáculos que le querían impedir correr la carrera ministerial a Timoteo? Uno de los obstáculos es cómo se veía a sí mismo. Mi pregunta es, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Y cómo lo veían los demás? A veces estamos tan preocupados de cómo nos ven los demás. Y fíjense lo que le dice San Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En la iglesia nos están observando los testigos, los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. ¿Pensamos que nada más vamos a ser ejemplo de los vecinos? Tenemos que ser ejemplo de los creyentes. Y este tema yo lo voy a ahondar muy rico para la siguiente semana. San Pablo le decía a Timoteo, aunque eres joven, tu vida debe ser el modelo que otros sigan. Céntrate en ser el modelo. No te menosprecies a ti mismo porque eres joven, porque otros quieren que ya pintes canas cuando todavía no es el tiempo. ¿Cómo se veía a sí mismo? Joven, inexperto, porque estaba aprendiendo. Y debilucho, porque padecía de muchas enfermedades del estómago. ¿Cómo lo veían otros? Yo recuerdo cuando comenzamos Casa de Oración, nosotros duramos como 9 a 10 años sin tener bebés. Nos convertimos, nos fuimos al instituto, estudiamos externos, después lo hicimos internos. Y le pedí al Señor que me guardara todo ese tiempo para que yo pudiera cumplir el objetivo, y Dios me guardó y me cuidó hasta que fue tiempo que yo pude tener mis bebés. Pero ¿cómo me veía la congregación? Empezamos el pastorado a los 26 años. ¿Y qué decían algunos? Parecía que era secreto. ¿Qué nos van a enseñar si no tienen hijos? ¿Son tan jóvenes? ¿Qué le dijo San Pablo a Timoteo? Nadie tenga en poco tu juventud. Céntrate en ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mi pregunta es, ¿San Pablo tenía hijos? Pero hablaba de la familia, hablaba del matrimonio, y la palabra tiene autoridad. Amén. Tenemos que correr la carrera. Dios es quien me llamó. Tengo que correr la carrera fijando mis ojos en la meta. Mientras vas corriendo la carrera, a lo mejor otros están hablando y están diciendo, yo debería de estar ahí. Yo debería de ser ese atleta que corre. No te distraigas. Espera en Dios y guarda silencio. Amén.
Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas para correr la carrera. Pero nos encontramos con los obstáculos. Con los obstáculos que hay que saltar. Fijando nuestros ojos en Cristo, en la meta. Y luego de pronto miramos alrededor y nos encontramos con algunos cristianos que buscan posición y quieren ser más que los demás. Yo recuerdo que cuando comenzamos casas de oración había varias que querían ser la esposa del pastor. Perdón que me ría. Es que por la lógica elemental, ¿me entienden? Y yo no peleaba la posición. Yo le dije, Señor, quiero ser una sierva. Y la posición de sirviente, no muchos lo quieren. Me dediqué a hacer la obra, sin esperar reconocimiento. ¿Qué importa? No importa si me dicen Vicky o me dicen pastora. Yo soy sierva de Dios. Amén. Pero había quienes estaban peleando el lugar. Y yo decía, no lo puedo creer. Celos, envidias, competencias. La iglesia era niña. Era niña. Y cuando la iglesia es niña, hay gente muy carnal. Y hay otros que no pueden cubrir la obra de Dios ni la cabeza de los pastores porque no están listos. Y uno tiene que correr la carrera fijando sus ojos en Dios. No en nadie, no compitiendo. Cuando le preguntaban a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? Y él contestó, yo solo soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino. Él no buscó posición, aunque era grande. Él era el que estaba preparando el camino del Señor. Pero él no se centró en los títulos. Él dijo, yo no soy la luz. Viene uno atrás de mí que no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Síganlo a él. Amén. En la iglesia vamos a encontrar cristianos con malas motivaciones que piensan que para ascender hay que acaparar y dejar a otros atrás. Pero Dios es el que llama. Dios es el que posiciona. Aún sucede con los nacidos de nuevo que no andan en el espíritu sino en la carne. Enseguida vamos a observar un ejemplo de la petición de una madre. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Quiero que noten. ¿Qué dice? Postrándose ante él. Supuestamente, ese postrarse era adoración. Era reconocimiento a la investidura, a Dios. Pero ¿cuántos saben que algunos que buscan posición, o sea, nada más tienen la apariencia? Así es que, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, fíjate, primero se arrodilla y luego le ordena. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí observamos que las palabras revelan la verdadera condición del corazón del hombre. Las madres, por sus actos, buscan posicionar a sus hijos.
¿Cuántas veces hay mamás que se meten en problemas tremendos por andar defendiendo a sus hijas, en lugar de enseñarlas e instruirlas conforme a los principios de Dios? Y luego las adolescentes empiezan a tener competencia, celos unos con las otras. Y las madres buscan posición para ellos, pero deberían de buscar que sean conforme al corazón de Dios. ¿Esa actuación de esa madre fue de buen ejemplo? Pregunto. Observa y considera la manera que se dirigió a Jesús. Te ordeno. ¿Cómo nos debemos dirigir a las autoridades? Con reverencia y respeto. Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabes lo que pides? ¿Puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Ya estaban bien aconsejaditos por la madre. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El Señor conocía la intención del corazón. Verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué hicieron? Se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué se enojaron? Porque también buscaban posición. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, levanten la mano los que quieren hacerse grandes. Aquí dice: el que quiera ser grande será nuestro servidor. Muchas veces vienen conmigo y me dicen: ay, no voy, es porque usted está ocupada. ¿Sabes quién es mi trabajo? Tú. ¿Sí? Estoy para servir. ¿No es cierto? Estoy para servir. Nunca estaré demasiado ocupada, porque ese es mi trabajo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que busca posición porque cree que es suficiente, porque tiene dones, si se le pone en autoridad solo porque tiene don de presidir, este se va a enseñorear de la gente. ¿Qué es esto de enseñorearse? Ser autoritario. Para los que lideramos debemos ser ejemplo de los creyentes, ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Así es que no debemos permitir que alguien que cree que tiene dones se le va a poner en eminencia porque tiene dones. Los dones te abren la puerta, el carácter te lo cierra. Un mal carácter te lo cierra. Así es que si alguien quiere tener una posición de liderazgo, que pague el precio para ser un siervo.
Mateo 20:27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Hay quienes quieren ser el primero. Entonces, si quieren ser el primero, hagan toda una plana de sirvo, debo de servir, debo de servir, debo de servir, debo de servir. Amén. Yo recuerdo de una persona que en algunos años estuvo en el ministerio y se la creyó. Pensó que por sus dones, así como lucero de la mañana, era superior. Y yo dije, vamos a darle oportunidad ya a esa persona que se integre un poquito más al ministerio y que empiece a aconsejar a las jóvenes. Pero cuando hice eso y le delegué esa autoridad, ¿saben qué hizo? Se volvió contra mí. Qué tremendo, ¿no? Tuve que guerrear guardando silencio. Dejar que cayera todo por su propio peso. Y dejar que mi esposo tratara el asunto con esa persona. Pero fíjense, qué tremendo. Es que cuando a alguien se le da autoridad, porque algunos fingen, ¿verdad? Que están haciendo las cosas bien. Empezó a gritarme y pensó que porque se le dio autoridad, ella podía maltratarme a mí. Y se atrevió a decir, usted todo lo quiere arreglar con la Biblia. Y yo le dije, es que yo soy cristiana. Pero, ¿qué sucedió con Lucero de la mañana? Se enalteció, se llenó de soberbia, quiso ser como Dios y Dios lo arrojó. Y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Por eso cuando suceden ese tipo de cosas uno tiene que guardar su postura. Porque pesa más el ejemplo que cualquier cosa. Amén. No hay mejor medicina para la soberbia que sirve. Sé humilde, humíllate, no busques posición, solo sirve y sé ejemplo. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús se hizo en forma de siervo. Qué tremendo su ejemplo, su vida, su sacrificio, su entrega, su amor por la humanidad. Vámonos a la conclusión. Nuestra vida cristiana es como una carrera. ¿Cómo estamos corriendo la carrera? ¿Estamos corriendo la carrera ligeros o con el peso del pecado? Uno de los obstáculos para correr la carrera es la impaciencia. Buscamos atajos y violentamos las reglas. Dios quiere que esperemos en Él y que nos renovemos como el águila, que paguemos el precio y que corramos sobrenaturalmente para que no nos cansemos. Que corramos con gozo para que nuestras fuerzas se multipliquen. Que corramos pero conforme a las reglas y no busquemos posición, sino servicio. ¿Quieres ser grande? Sé el servidor de todos. Que Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra no regrese vacía, sino haga lo que tú quieres y sea prosperado para aquello, para lo que es enviado. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.